Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro que hemos dado lectura en esta mañana. La palabra del Señor va a ser expuesta, hermanos. Que el Señor nos ayude a entender y comprender en esta mañana del por qué y cómo celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué cada primer domingo de mes nosotros tenemos que celebrar como iglesia la Cena del Señor? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Y en esta tarde, hermanos, voy a tratar de fundamentar bíblicamente, hermanos, el por qué celebramos la Cena del Señor en 6 puntos principales, hermanos, en las que vamos a poder comprender y entender este tiempo en el cual el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos, hermanos, participar de esta fiesta en la que cada uno de nosotros somos responsables para poder, hermanos, disfrutar de lo que el Señor nos ha dejado. Oremos. Amantísimo Padre, en esta tarde ya estamos muy agradecidos por el privilegio que tú nos das de poder abrir tu palabra que está en nuestras manos. Te pedimos que tu Espíritu en esta tarde nos convenza de pecado y de juicio. Te pedimos que tu Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón y podamos entender tu voluntad. Señor, gracias por esta gracia que tú nos das y este regalo, Señor, de poder escucharte. Bendice al predicador. Soy un siervo tuyo. Sin ti nada puedo hacer y habla a través de mis labios, te lo pido, para que tu pueblo, Señor, entienda cuál es tu voluntad. En los méritos de tu Hijo amado Jesús, te pido todo esto, Señor. Amén y amén. El fundamento bíblico, hermanos, para poder celebrar del cómo y por qué, hermanos, se encuentra en el libro de 1 Corintios capítulo 11, versos 17 al 26. El Señor ahí nos ha dejado, hermanos, para que nosotros podamos celebrar la Cena del Señor. Y en primer lugar, hermanos, hay un origen histórico de la Cena del Señor. Un evento, un hecho real y claro en la que nosotros debemos, hermanos, entender, aprender y partir de ahí para que nosotros entendamos del por qué y el cómo celebramos la Cena del Señor. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos informan la última cena que Jesús tuvo, hermanos, con sus discípulos la noche antes de morir. Cada uno describe a Jesús dando gracias y bendiciendo el pan y la copa, dándoles también a sus discípulos, diciendo que el pan es su cuerpo y la copa es la sangre del pacto o el nuevo pacto en su sangre. Si leemos ahora Lucas capítulo 22 y vayamos allá en el verso 19, Jesús termina diciendo en estos 3 evangelios: haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Los 3 evangelios están narrando, están informando lo que el Señor hizo esa última noche antes de morir. Pero ¿qué pasa con el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan, hermanos, si ustedes ven en su contexto, no informa de la comida y la bebida. No hay en el Evangelio de Juan, sino está dando las enseñanzas y las acciones que trae la Cena del Señor. Lo que podemos decir es que en los primeros registros la iglesia hizo lo que Jesús dijo. Ellos estaban siempre reconstruyendo la cena en conmemoración de Jesús y su muerte. Y las cartas de Pablo son el primer testimonio, son la primera información y la forma en que se va a hacer en cuanto al evento de esta Cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, verso 20, ahí encontramos la Cena del Señor.
en la que el pueblo del Señor se estaba reuniendo, pero de una forma equivocada en la cena del Señor. Ahí Pablo está llamando la cena del Señor. Probablemente fue ahí donde fue instituida y ordenada por el Señor Jesús, porque su significado celebraba la memoria de la muerte del Señor. Pablo está diciendo en 1 Corintios 11, 23 y 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, verso 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, Pablo está diciendo: recibí del Señor. Probablemente significa que el Señor mismo confirmó para Pablo. Y sabemos, hermanos, que Pablo no estaba en la última cena esa noche antes de morir. Por eso Pablo está diciendo: recibí del Señor, porque los otros le informaron a Pablo para que él realice la cena del Señor. Los otros informaron a Pablo lo que realmente sucedió con el Señor. Así que el origen histórico de la cena del Señor es esa cena final que Jesús comió con sus discípulos la noche antes de ser crucificado. Las acciones y el significado de todo esto están enraizados en lo que Jesús ha hecho esa noche. Por eso, hermanos, Jesús mismo es el origen de la cena del Señor. Él ordenó que se continuara ahora lo que Jesús había hecho antes de morir. Por eso la cena del Señor, hermanos, se trata de Él. Él es el enfoque. El contenido de la cena, Él es. Por eso, hermanos, la historia nos dice con eventos reales que nosotros debemos enfocar nuestra mente y nuestras acciones, nuestro espíritu en la persona de Cristo. ¿Quiénes son los participantes entonces en esta cena? Número 2. Los participantes son los creyentes en Cristo Jesús. Estos creyentes se reúnen alrededor de la mesa y es un acto de una familia reunida, esa familia que cree en Cristo Jesús, llamada la iglesia. La cena del Señor, hermanos, en la cena del Señor no pueden participar incrédulos. Pero es verdad, los incrédulos pueden estar presentes. De hecho, les damos la bienvenida a los incrédulos que están presentes en esta mesa. ¿Por qué? Porque, hermanos, no hay nada de secreto sentarse alrededor de la mesa. Porque se trata, hermanos, de nuestro Señor. Se trata de predicar, de proclamar la muerte y resurrección y su segunda venida. Por eso, hermanos, se hace público delante de todos los creyentes. Tiene un significado público la cena del Señor. No es un ritual secreto. No es un culto de poderes mágicos, hermanos, o milagros extravagantes. La cena del Señor es un acto público donde la iglesia está unida adorando a su Señor. De hecho, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, un poquito más atrás, va en el verso 26, Pablo está diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Proclamen, digan, hablen hasta que el Señor venga. Es algo público. Pablo está hablando, hermanos, de una iglesia unida, de una familia unida. Pablo está diciendo 5 veces desde el verso 17 del capítulo 11 de 1 Corintios que la iglesia, hermanos, se une
para comer la cena del Señor. Verso 17b. ¿Qué dice, hermanos, la segunda parte del capítulo 11 de 1 Corintios, verso 17? Cuando os reunís, cuando os unáis, no es para bien, sino para peor. Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia se reúne en esta ocasión de Corinto, hermanos, ellos se estaban reuniendo para lo peor. Verso 18, porque en primer lugar, cuando os reunís, cuando ustedes se congregan como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Hermanos, para la cena del Señor hay que reunirse, hay que unirse. Verso 20, otra vez más repite, cuando os reunís, cuando os unáis en la cena del Señor. Verso 33, otra vez más repite, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Y verso 34 está diciendo, si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que cuando te reúnas, te unas en la iglesia, seas una familia, no sea por el juicio. En otras palabras, los corintios estaban degradando la cena del Señor. Ellos estaban relacionando en ese tiempo su comida habitual. Ellos, como nosotros, hermanos, tenemos comidas habituales. Cada día almorzamos, cenamos, comemos. Y ellos de la misma forma estaban tratando de conectar esa comida. Al tratar de unirse, y pensaban que eso estaba bien para ellos porque nos estamos uniendo como iglesia. Pero el Señor dice, hermanos, no hagan a eso. No es así. Es la unión, es la reunión en primer lugar de una familia. Cuando estamos aquí sentados, hermanos, alrededor de esta mesa, somos una familia en Cristo. Venimos a eso. Ahora Pablo también repite esta palabra, iglesia, iglesia. Reunís como iglesia. ¿Qué está queriendo decirnos Pablo? Que, hermanos, este es el cuerpo de Cristo. Esta es la asamblea de seguidores de Jesús. Este grupo, este pueblo, es aquel pueblo que se ha apartado de los ídolos, se ha apartado del pecado practicado y ha confiado en Jesús para el perdón de sus pecados. Esta es esa familia. Esa familia ahora tiene esperanza para vida eterna. Esa familia ahora está satisfecha en su alma. Así son, hermanos, los cristianos. Así son los que participan la cena del Señor, reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, todos los creyentes en Cristo Jesús son parte de esta cena. Los incrédulos no, pero pueden ver, pueden ser predicados a través de esta cena. Ahora, hermanos, ¿qué hay en esta cena? Es en el único lugar donde hay cosas físicas, reales y palpables que nosotros podemos ver como iglesia. La acción física, real y palpable no es solo el consumo, hermanos, de una comida. En el mundo, si ustedes, hermanos, recuerdan, y bueno, no sé mucho de estas fiestas porque casi no he vivido, hermanos, desde niño en el mundo, siempre en un mundo cristiano. Por ejemplo, cuando llegan las almas, creo que es 2 de noviembre, y ahí se sirven 7 platos, 12 platos, tienen que comer, no sé en qué tiempo se come. En Año Nuevo, hermanos, hay que comer 12 uvas, no sé, para que nos vaya bien, ¿no? Hay ciertas comidas. Hermanos, en esta acción física que nosotros vemos, no es cualquier comida que nosotros comemos. La cena del Señor es muy sencillo. Y la palabra del Señor dice, es comer pan y beber la copa. El Señor Jesús, la noche que fue entregado,
dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Sencillo, hermanos, es comer pan y beber la copa. El Señor nos dejó eso. Ahora, hermanos, el Señor no está especificando la clase de pan o la forma del pan o de qué forma se rompe, de qué forma vamos a cortar. Hace muchos años, hermanos, yo tenía problemas en una iglesia hace 27, 28 años. En la iglesia se hacían el problema si era el pan con levadura, sin levadura, si el pastor lo va a cortar, lo va a quebrar, si las hermanas, las diaconisas que servían le van a dar con el cuchillo y nos van a dar ya solo las tajaditas. ¿Usted alguna vez se ha preguntado de eso? ¿Por qué nos dan las hermanas ya todo cortadito? Hermanos, muchas veces se hacen lío. La Biblia no habla de eso, no especifica de qué clase de pan. Algunos decían, tenemos que comprar el pan grande, el mamaconcachi, ese para todos tiene que alcanzar ese pan, un solo pan. Hermanos, no hay eso en la Biblia. La única declaración en la que nosotros vemos está, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Es lo único que el Señor está detallando, cómo va a ser ahora el vino, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Así que se llama, hermanos, fruto de la vid. Ahora, tampoco podemos, hermanos, hacer un problema acerca del fruto de la vid, del jugo de uva. Ahora algunos hermanos se hacen problema. Tiene que ser siempre el jugo puro de la uva. Y en esta misma iglesia hace muchos años, hermanos, las hermanas se compraban uva. Y es más, hacían traer desde Tarija la uva, desde Camargo. Y me decían, pastor, así tiene que ser. Y ellas machucaban y sacaban el jugo. Y se hacían problema en que, hermanos, podemos comprar nomás un vino. No, es que el vino tiene alcohol. Tiene que ser siempre de la uva bien puro. Pero aquí, hermanos, dice el Señor, y en los 3 evangelios nos muestra, y Él repite, y dice, el fruto de la vid. Ahora, hermanos, si es el vino de una botella hecho, hermanos, en el contexto de la palabra, no prohíbe, ni acepta, simplemente dice, fruto de la vid. Así que, hermanos, es el pan y es el vino, las cosas físicas que nosotros vemos en la cena del Señor. Más bien lo que debería de preocuparnos, hermanos, en esta cena son los sustitutos de la comida, como hacían los corintios. Digamos, en vez de comer pan, nosotros podemos poner los queques, las empanadas, y bueno, y al mismo tiempo agarrar tu Coca-Cola, tu agua y comer. Y estás participando de la cena del Señor. Hermanos, la cena del Señor no es un juguete. No es un juguete. Hay 2 elementos en los cuales nosotros vamos a ver ahora, en esa acción física, en la que, hermanos, es real y palpable, el pan y el vino. Cada primer domingo celebramos y vemos con nuestros propios ojos.
Ahora el Señor dice, hermanos, haced esto en memoria de mí. Así como la acción física, vemos un pan y vemos un vino, así también ahora, hermanos, el Señor nos está diciendo, sus mentes tienen que estar activadas, tiene que haber una acción de la mente de aquellos quienes están participando. Y la mente, dice, tiene que estar enfocada en el Señor Jesús. Tiene que estar enfocada especialmente en ese tiempo histórico donde se inició esta cena, en ese trabajo histórico que el Señor hizo antes de morir por nuestros pecados. Nuestra mente ahora tiene que recorrer a esos momentos. Haced esto en memoria de mí. Al hacer un acto físico de comer y beber, debemos hacer un acto mental de recordar, hermanos, lo que el Señor hizo estando en esta tierra, hasta el día en que murió y resucitó y nos dejó esta cena. Debemos nosotros recordar conscientemente a la persona de Cristo, cómo vivió una vez y cómo hizo Él la obra, muriendo y resucitando. ¿Qué significa para ti el perdón de tus pecados? ¿Qué significa la reconciliación con el Padre? ¿Qué significa el hecho de que Él ha estado colgado en esa cruz por tus pecados y mis pecados? Por eso, hermanos, eso es un claro recordatorio. Y tu mente ahora tiene que ir a ese momento donde, hermanos, el Señor ha hecho esa obra. Por eso, para el cristiano, hermanos, la espiritualidad no se trata de un tiempo actual, moderno, en que nosotros, hermanos, ahora disfrutamos de una espiritualidad nueva. No, hermanos. No está, hermanos, el hecho de que nosotros pensemos, no es estar en contacto con nuestro interior, para estar en contacto con Dios. No, hermanos, el hecho de recordar no es misticismo, hermanos. El hecho de recordar está enraizada en los hechos históricos reales que el Señor mismo dejó. Jesús vivió en esta tierra. Él tuvo un cuerpo y un corazón que bombeaba sangre. Él tenía una piel, hermanos, que sangraba. Él tenía sentimientos y emociones, hermanos. Era como nosotros. Y ha muerto públicamente en una cruz romana, en un lugar donde los peores criminales, los peores pecadores morían. Y Él ha muerto, hermanos, para que nosotros seamos rescatados de la ira de Dios. Y eso pasó en la historia una vez y para siempre. Por lo tanto, hermano, ahora tu mente, estando en la cena del Señor en esta mesa, tiene que recordar fundamentalmente eso, lo que pasó en la historia una vez y para siempre. No tienes que estar imaginando, ni soñando, ni, hermanos, pensando otras cosas, ni decir, bueno, yo ni de Dios ni del diablo soy neutral. No, hermanos. Nuestra mente tiene una dirección consciente, clara tiene que tener a los eventos de lo que la palabra del Señor nos muestra. La cena del Señor nos arraiga, nos enraiza, nos fundamenta en esa pequeñez corta de esa historia. Pan y copa, cuerpo y sangre, ejecución y muerte. Hasta ahí nuestra mente, hermanos, está en esta mesa. Pero falta un ingrediente importante: nuestra vida espiritual, nuestra acción espiritual en la cena del Señor. Esto es muy importante. Un incrédulo, hermanos, puede estar aquí sentado, comer del pan y tomar de la copa. Un incrédulo puede, hermanos, recordar esos eventos, conociendo y leyendo la palabra,
Su mente puede estar, hermanos, en esos recuerdos de lo que el Señor ha hecho sobre esta tierra. Pero un incrédulo, hermanos, no puede tomar una acción espiritual como el Hijo de Dios, como el cristiano lo hace cuando se sienta en la mesa del Señor. De hecho, hermanos, si el diablo pudiera encarnarse o vestirse de carne, podría hacer esto: comer y beber y recordar. Así que no hay nada inherente en la vida espiritual hasta este momento. La cena del Señor, hermanos, lo que el Señor Jesús en este caso dio su significado, tiene algo más que el solo comer y beber y recordar. Dice 1 Corintios capítulo 16, vamos allá en el capítulo 10, verso 16 al 18. Leamos esto, hermanos. Vaya con su Biblia. Y cuando leamos, hermano, usted pregúntese, ¿qué significa participación? Cuando usted encuentre al leer estos versos la palabra participación o comunión, usted en su mente tiene que, hermano, pensar, ¿qué significa eso? Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10, versos 16 al 18. La copa de bendición que bendecimos, dice, no es la comunión, en otras palabras, la participación de la sangre de Cristo. El pan que compartimos no es la comunión, en otras palabras, la participación del cuerpo de Cristo. Verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos, ¿qué dice, hermanos? Participamos de aquel mismo pan. Verso 18, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. La copa de bendición que bendecimos no es una participación en la sangre de Cristo, no es una coinonía, no es una comunión en la sangre de Cristo. Eso está diciendo Pablo. El pan que nosotros partimos real, físicamente, no es una participación en el cuerpo de Cristo, porque hay un pan. Nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo. Porque todos participamos de ese único pan. Y Pablo da el ejemplo. Consideren, piensen, recuerden al pueblo de Israel, dice, los que comen los sacrificios no participan del altar. Hermanos, aquí hay algo mucho más profundo que solo recordar cuando estamos sentados en la mesa. Mucho más profundo. El pueblo de Israel, cuando daba para el altar, hermanos, y ellos no entraban a ese lugar donde se ofrecía el sacrificio. Pero Pablo dice, es como si ellos hubieran estado ahí, pidiendo el perdón de sus pecados. Hoy en día, hermanos, estamos aquí todos los creyentes, aquellos que confiamos, aquellos que atesoramos, aquellos que deseamos ser como nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice, ellos son los que están participando en el cuerpo y la sangre de Cristo. Te pregunto, mi hermano, en tu corazón tú atesoras a tu Maestro, atesoras a tu Salvador. Literalmente está diciendo Pablo, estás experimentando el compartir su cuerpo y su sangre. Estás viviendo una asociación en su muerte. Es como si tú hubieras también muerto en esa cruz. ¿Compartes eso? ¿Qué significa, hermanos, esta participación, esta comunión, esta congregación, esta unidad? El versículo 18 del capítulo 11 nos da una pista, hermanos.
Consideren al pueblo de Israel, repite otra vez y repito. Ellos participaban comiendo los sacrificios, no participaban, de otra forma decirlo, ellos también no estaban en el altar, es como si estuvieran en el altar. Eso significa, hermanos, que nosotros estamos compartiendo y nos estamos beneficiando de lo que sucedió en el altar. Estamos disfrutando, hermanos, del perdón, de la comunión restaurada con Dios. Por eso los creyentes físicamente comemos pan y bebemos del vino de la copa, y espiritualmente estamos haciendo algo diferente que solo el mero hecho de comer y beber. Comemos y bebemos, es decir, llevamos nuestras vidas a lo que ha pasado allá en la cruz del Calvario. Eso no lo hace el incrédulo, eso no lo hace Satanás, solamente hace aquel quien ha confiado en Cristo para el perdón de sus pecados. Por medio de la fe, hermanos, nosotros confiado venimos aquí sabiendo lo que el Señor ha hecho allá en la cruz, y te estás alimentando, te estás nutriendo de esos beneficios y esas promesas que el Señor ha dejado para nosotros. Cuando Él, hermanos, estuvo colgado allá en la cruz, sangrando, muriendo por nosotros, Él nos ha dejado beneficios, y por eso ahora nos ha dicho: yo comparto esos beneficios con ustedes, coman y beban, y esto hagan siempre en memoria de mí. ¿Qué beneficio hoy tú vas a compartir con tu Salvador? ¿Qué promesa hoy tú vas a agarrarte de tu Salvador en esta mesa? Mi hermano, no es solo venir y decir: Señor, he pecado, ahora perdóname, ahora participo de la cena. No, hermano, estás tú participando, comulgando, uniéndote, estás junto con tu amado Señor. Por eso, hermanos, nosotros lo tenemos que hacer frecuentemente, mes a mes. Y por eso, hermanos, la cena del Señor lo enfocamos desde varios puntos de vista. ¿Por qué? Porque, hermanos, eso nos va a traer paz con Dios, alegría en nuestro Señor Jesucristo, esperanza siempre nos trae, hermanos, para el futuro. Libertad cuando hay miedo, cuando hay prueba, seguridad, hermanos, cuando estamos, hermanos, frente al enemigo, y guía cuando no sabemos, hermanos, cómo solucionar nuestros problemas. Hermanos, hay sanidad cuando estamos enfermos, y hay victoria, hermanos, cuando viene la tentación. El Señor nos dio todos esos beneficios, y es más, Pablo dice, hermanos, en 1 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cada don de Dios y toda nuestra comunión gozosa, alegre que tenemos con Dios, hermanos, fue obtenido solo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La copa de bendición que bendecimos, pregunta Pablo, ¿no es una participación en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es una participación en el cuerpo de Cristo? En otras palabras, Él quiere decir, hermanos, estamos en esta mesa espiritualmente por fe. Cada bendición espiritual fue comprada por la sangre de Cristo. Cada promesa que Dios tiene para nosotros fue comprada por el cuerpo y la sangre de Cristo. Y ningún incrédulo puede hacer eso, mucho menos Satanás no puede hacerlo. Solamente es un regalo de parte de Dios para su familia. Por eso es esta fiesta espiritual. Por fe
nosotros tenemos todas las promesas de Dios compradas por la sangre de Cristo. Por eso, hermanos, termino diciendo, la cena del Señor es algo serio, solemne. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32. Pablo nos está advirtiendo de que si tomamos la cena de una manera arrogante, indiferente, distraídos, no alcanzamos a comprender esta seriedad de lo que pasó en la cruz. Podemos perder la vida si somos creyentes. Dios nos puede castigar como un acto de disciplina, como padre. Dios no nos castiga por su ira, sino nos disciplina. Por eso, hermanos, si nosotros leemos claramente desde el versículo 27 de 1 Corintios, dice Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo en otras palabras, mi hermano, si tú no valoras y no confías en el precioso don de Cristo, termina diciendo, serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, por todo lo que ustedes están viendo y viviendo y pasando en esta tierra, pruébese cada uno a sí mismo. Pablo, en otras palabras, está diciendo, pruébense no para ver si son suficientemente buenos. El Señor está diciendo, no se miren a ustedes suficientemente buenos, sino mírense a ustedes si están dispuestos a apartarse de ustedes mismos y confiar en el Señor, que eso es lo que necesitamos. No se fijen tan buenos que han sido en esta semana, en este mes, se han comportado bien. No, hermanos, más bien apártense de ustedes mismos, porque aquí adentro está el enemigo. Y confíen en el Señor. Crean en Él y en sus promesas. Entonces Pablo termina diciendo, verso 28, y coma así del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, o sea, es decir, hermanos, si tú estás en la mesa sin darte cuenta que este pan no es un sándwich, hermanos, de pescado como en ese tiempo los corintios lo consideraban, como cualquier comida, como cualquier cosa que se pueda comer, y tú no te estás dando cuenta de eso, entonces dice, juicio comes y bebes para sí, para ti mismo. Versículo 30. Esto es lo que él quiere decir. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Los que duermen no es para ir al infierno. El siguiente versículo lo va a explicar. ¿Quiénes son los que duermen? Verso 31. Así pues, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice el verso 32, somos castigados por el Señor. Por eso hay algunos débiles, otros enfermos y otros mueren en la iglesia. Y para que no seamos condenados, o sea, es decir, para que no vayamos al infierno, como en el mundo, como los incrédulos, cada uno examínese a sí mismo, dice la palabra del Señor. Mi hermano, si consideras la cena del Señor superficialmente, ten cuidado de ti mismo. La cena del Señor, hermanos, es uno de los regalos más preciosos que Cristo ha dado a su iglesia. Lo podemos ver. Es real y palpable. Ahora va a estar en tus manos ese pan. Y recuerda
ese cuerpo molido y sacrificado. Va a estar en tus manos esa copa, ese vino que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y esa obra que el Señor ha hecho, hermanos, para nosotros, completa, y no necesitamos más. Es el mejor regalo que Cristo ha dejado a su iglesia. Por lo tanto, hermanos, tomémosla todos juntos. Amén.